tenemos en Brasil vigente es un derecho monocultural. A nosotros nos gusta hablar en Brasil que tenemos los conceptos, las categorías, las cuestiones procesales, todas como importadas de Europa, todas muy eurocentradas y no se ajustan exactamente a la realidad brasileña, a la realidad del pueblo de Brasil. La interculturalidad no se puede confundir con el multiculturalismo, o sea, el multiculturalismo puede ser una tolerancia con opiniones diferentes en el mismo espacio, pero la interculturalidad va más allá, busca entrelazar estas opiniones, busca puntos de apoyo entre diferentes visiones del mundo para construir posibilidades de acuerdo, posibilidades de resolución de conflictos, busca trabajar un diálogo propositivo entre diferentes y busca más que nada escuchar a las víctimas de los procesos de exclusión que tenemos en América Latina, para que ellas mismas, como sintieron en la piel, puedan decir de qué forma se pueden también resolver los problemas que tanto nos afligen en cuanto a derecho en América Latina. La interculturalidad sería esa herramienta para poder repensar un poco las palabras clave que tenemos en el derecho. Y la facultad sería el lugar adecuado para eso, pues es donde se crea el conocimiento. Entonces, nada mejor que en la facultad para hacer ese conflicto de ideas propositivo, para crear esa nueva posibilidad. Entonces, para la interculturalidad no basta cambiar el currículum y no basta incluir asignaturas propias de derechos emergentes, por ejemplo. Es un cambio paradigmático en la Facultad de Derecho y es el cambio paradigmático necesario que se tiene que hacer, porque ocurre a partir de personas y grupos diferentes que con sus ideas podrán hacer la diferencia dentro del mismo espacio. Son esas personas que pueden traer las ideas que van a cuestionar las estructuras que rígidas todavía no se pueden, hacen con que el curso de Derecho no se cambie con los cambios necesarios, ¿no? En suma, la interculturalidad no tiene fórmula lista, o sea, tiene cada caso, cada región, cada país tiene que pensar su mejor forma de colocarla, pero sí que lo que quería dejar aquí para ustedes es que la interculturalidad puede ser sí, una medida de justicia para con los grupos invisibilizados de la historia y una forma de hacer el cambio paradigmático necesario que necesitamos, o sea, en la educación jurídica de nuestro continente. Muchas gracias. Esta clase que muchos estudiantes ven como algo accesorio, porque al final del día todo estudiante se dice, ¿por qué quiero estudiar Derecho comparado a Derechos extranjeros si al final yo soy abogado aquí? Y esa es la reacción principal de muchos de ellos, porque el derecho es territorialista, ¿no? Entonces se me ocurrió que una buena manera de hacerlo es a través de una narrativa, de una historia. Y entonces empecé a idear esta historia y lo que hacía es crear la historia y cada capítulo se los iba dando a leer cada clase que teníamos. Y la historia es de un personaje, un estudiante como ellos, que comienza con un primer capítulo durante la licenciatura donde toma su primera clase de Derecho Comparado. Y después se interesa por el derecho extranjero y se decide ir a otro país a estudiar el intercambio. Aquí hay un doble fondo porque no solamente me interesa que aprenda el derecho comparado, sino que el estudiante de Derecho, que es poco propenso a irse de intercambio, sienta un interés en hacerlo. Y lo que hacía después de darles estos capítulos, son 10 capítulos, les ponía un cuestionario, que es en realidad la base de mi investigación y mi ponencia, mi breve ponencia que hago ahora. Y las preguntas de este cuestionario eran muy simples, ni siquiera podría llamarse un estudio, es digamos una encuesta piloto. Y lo que yo quería saber era cuál era su percepción, utilizando la escala de Likert, su percepción de este libro, de este tipo de libros de texto respecto de un libro de texto tradicional. La historia tiene que ir guiada por el contenido jurídico que tú quieres que el estudiante aprenda. Entonces, cada capítulo en realidad, aunque son 5 o 6 ciudades diferentes, cada capítulo está centrado en una parte. La ciudad de Liverpool, en el origen de la Common Law, la ciudad de Lyon, Francia,
en el origen del romano-germánico. Después se va a Suiza a trabajar de investigador y ahí está en un grupo multicultural de investigadores y en esa ocasión aprende de sus compañeros derecho asiático, derecho chino específicamente, derecho consuetudinario africano, porque hay un compañero sudafricano, y derecho musulmán, porque tiene un compañero musulmán y ahí se aborda. Ese es en realidad el hilo rector de la trama en muchos de los capítulos. Y en los últimos capítulos los aboco a tres cuestiones donde ya son realmente derecho comparado, derecho procesal comparado, derecho contractual comparado y derecho de la responsabilidad extracontractual. Y en estos tres el personaje ya creció, ya tiene una edad un poco más madura y trabaja como abogado. Y eso es algo, decíamos, que hay que de alguna manera enseñar en base a problemas, y esta parte es donde yo creo, esta parte del libro es donde ataca más bien esta metodología, y que una de las preguntas, solo para concluir porque me queda muy poco tiempo, es si considera que este libro de texto puede ser más efectivo que un libro de texto tradicional, y la mayoría apoyaron esta hipótesis. Serán los retos o desafíos del derecho en este siglo. Uno de ellos, hace un momento lo mencionaban, que era considerar ya al derecho como un fenómeno social, ya no solamente quedarse en el plano normativo, sino considerarlo como un fenómeno. Y me voy a ir directamente al último punto. También sería uno de los desafíos generar nuevas competencias y estrategias didácticas. En ese sentido de generar las nuevas competencias didácticas, mucho tiene que ver si avanzamos tantito en la globalización, los derechos humanos, en específico, el último punto, hablando de nuevas competencias que tienen que ver con la formación profesional, pero en específico lo último, que puede ser la formación en derechos humanos. Tres temas ahí que son las identidades étnicas, las dinámicas migratorias y la diversidad cultural, no pueden faltar en los programas de la licenciatura en Derecho. Hablar de la diversidad cultural, entonces, sería tanto como establecer una competencia para la licenciatura en Derecho, una competencia porque integra ahí campos del ser, el saber, el hacer y el convivir, con la intención de que las y los estudiantes puedan conocer no únicamente la visión monista, ¿no?, del derecho o el monismo, o apartarnos del monismo jurídico, sino ir hacia el pluralismo jurídico. Es decir, que en las universidades, en las licenciaturas en Derecho, se dé esa visión, se dé esa apertura a entender que a un lado de lo que es el sistema jurídico mexicano pueden existir otros sistemas normativos, y que esos sistemas normativos coexisten en el mismo espacio. Y aunque no tengan reconocimiento, me refiero al reconocimiento, le llamemos formal, eso no implica que no existan y que deban ser abordados desde la academia, desde precisamente la formación en Derecho. Entonces, esa nueva competencia, la propuesta es, la propuesta didáctica de la siguiente imagen, por favor, sería el eje transversal, es decir, establecer una serie de elementos, proporcionárselos a los estudiantes, como pueden ser el conocer un poco acerca de los saberes diversos, del diálogo intercultural, de la cosmovisión de los pueblos originarios, incluso de conceptos como el buen vivir, que hace un momento referían un poquito ya a la parte incluida en el derecho administrativo, que nos van a permitir de alguna manera que los estudiantes no solamente se queden con la idea propiamente normativa, sino el pensamiento crítico que hace un momento señalaban, se desarrolle en base a el conocimiento de una serie de elementos interculturales.
Sabemos que el ser es un ser biopsicosocial, principalmente dentro de lo que es biológico, y ellos me hicieron estas preguntas y en eso se centra el programa. ¿Qué es el aborto en relación a lo que nace, la manipulación genética, el genoma humano, el individuo crece, qué es la biotecnología, cómo hacemos justicia para que esto se aplique, qué significa la autonomía en relación al sujeto que la va a recibir, se reproduce, qué es la fertilización in vitro, qué es el útero prestado, qué es la muerte digna, qué diferencia hay con la eutanasia, qué significa dentro de los médicos muerte por piedad, en relación a lo que son los derechos del paciente, que son totalmente dentro de derechos humanos, pero también tienen que conocer que existen los derechos de los trabajadores de la salud, o sea, los médicos, y entonces tienen que hacer una composición de tipo horizontal entre ellos para poder saber si están aplicando bien el problema a los cuales ellos se enfrentan, ¿sí?